hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono está. Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos esta hermosa mañana a alabar a nuestro Dios. Antes de empezar con las alabanzas, quiero dar pase a la lectura de Salmos. Buenos días, bienvenidos. En esta hermosa mañana vamos a leer el Salmo 148, los versículos 13 y 14. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Él ha dado poder a su pueblo. A Él sea la alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Aleluya, alabado sea el Señor. Te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo.
muerte a tu trono, Señor, tu nombre exaltaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos ahora juntos a escuchar la prédica del pastor Héctor Trigoso. Buenos días, que Dios les bendiga. Es una hermosa alegría estar nuevamente con ustedes para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Gracias a Dios que hemos podido alabarle ahora, y ahora vamos a estudiar su palabra. Bueno, el tema de hoy está en Lucas, el capítulo 18. Seguimos con nuestro estudio de Lucas. En esta ocasión vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano. Recuerden, la semana pasada estudiamos acerca de la oración persistente y constante. El Señor nos habló de la parábola de esta viuda pobre y el juez injusto. Y ahí vimos cómo el Señor nos indicó que la oración tiene que ser permanente y tiene que ser persistente, ¿verdad? Esa es una forma de poder orar efectivamente. Y ahora, en esta parábola, que está inmediatamente a continuación de la anterior, el Señor nos va a indicar cuál es la actitud de la mente y el corazón que son correctas para dirigirse a Dios en oración. Y el Señor cuenta esta hermosa parábola del fariseo y el publicano. Él empieza en este momento a hablar acerca de aquellos que confiaban en sí mismos, ¿verdad? Y pensaban con desprecio de los demás. Gente que tenía la confianza de lo que ellos eran y de lo que ellos hacían. Y gente que pensaba que eso era suficiente para agradar a Dios. Como que ellos podían presentarse a Dios con su propia justicia. Y incluso se sentían orgullosos de las cosas que ellos hacían. Y vamos a ver cómo el Señor les dice que es imposible que ellos sean justificados delante de Dios, trayendo su propia justicia, sus obras. No hay forma. Jesucristo dio su vida por nosotros para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. El hombre no puede hacer nada que agrade a Dios. Dios hizo lo necesario para poder ser agradables ante Él. Dios mismo, enviando a su Hijo, permitió que nosotros pudiéramos ser perdonados
y justificados por la fe en Él, sin hacer nada para merecerlo. Jesús lo hizo todo en la cruz. Y vamos a ver ahora esta historia de estos dos hombres, dos historias paralelas, pero son personas muy diferentes entre sí. Y vamos a ver de estos dos hombres que hacen dos oraciones y que tienen dos resultados diferentes. Vamos a ver el primer punto, que son dos hombres muy distintos. Pero estos dos hombres, dice el versículo 10, que subieron al templo a orar. Los dos iban a una práctica de oración. En el templo se hacía la oración pública. Entonces vemos que este fariseo está yendo al templo igualmente que el publicano. Pero hay una distinción en el fariseo. Al fariseo normalmente le gustaba las oraciones donde él podía ser visto, porque ya hemos estudiado de los fariseos, les gustaba a ellos ser alabados por los hombres, que vean su piedad. Eso demuestra una piedad exterior, de la boca para afuera, no del corazón. Y Dios realmente no se agrada con esa clase de piedad exterior. Él está buscando lo del corazón, la sinceridad del corazón. Porque para Dios no es importante que hagamos algo visible. A Dios le agrada más bien que nuestra devoción sea algo invisible para los demás, en privado para el Señor. Y ahora vemos el otro personaje también, que era un publicano o un cobrador de impuestos, que él también subió al templo a orar. Recordemos que en el templo era donde habitaba la presencia de Dios y el pueblo iba a tener un encuentro con Dios, así que iban a orar. Habían normalmente dos horarios de oración en el templo pública, que eran a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. No sabemos en qué momento fueron estos dos hombres, pero los dos fueron con el deseo de buscar a Dios, el deseo de orar, y fueron a orar, ¿no? Tal vez las motivaciones fueron diferentes y eso lo vamos a ver. Luego de los versículos 11 al 13 vemos que ellos hacen dos oraciones diferentes, paralelas, y vamos a analizar cuáles son las diferencias entre estas dos oraciones. Y vemos en el versículo 11, primero habla del fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice la Biblia que él estaba puesto en pie, ¿verdad? Y oraba consigo mismo. Entonces, él tenía una actitud de pie. Ahora, orar de pie no era algo malo, porque la Biblia nos da muchos pasajes en los cuales nos indica la forma en que se puede orar. Algunos oraban de pie, otros oraban sentados, arrodillados, echados en el piso, boca abajo, etc. Así que había muchas maneras de orar. No era una manera equivocada orar de pie, pero sí nos hace ver que estando de pie y levantando la cara, este hombre tenía un orgullo espiritual muy grande, porque miren lo que dice después. Él dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Así que vemos una gran arrogancia en su corazón, una gran soberbia, creyéndose él muy justo y creyéndose mejor que los demás. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer también leyendo esto: ¿a quién se estaba dirigiendo este hombre? Bueno, aparentemente parece que se estaba dirigiendo a Dios, porque dice: Dios, te doy gracias porque soy como los otros hombres. Pero hay una parte que nos hace reflexionar. Al inicio del versículo 11 dice que puesto en pie oraba consigo mismo. Ahora, este hombre realmente tenía una oración para él mismo, se estaba justificando a sí mismo. Él no estaba realmente dirigiéndose a Dios,
lo estaba usando el nombre de Dios como parte de una oración mecánica que seguramente él hacía. Pero él estaba hablando para sí mismo. Él estaba mirando hacia sí mismo y sintiéndose satisfecho y orgulloso con lo que él era. Y él se comparaba con los demás porque se creía superior, se creía mejor, se justificaba a sí mismo. Este hombre en ningún momento evidenció una pizca de arrepentimiento de nada de lo que hubiera hecho. Tampoco habló de algo malo que él haya hecho. Todo era algo bueno. Y él estaba diciéndole a Dios sus cosas buenas, las buenas obras que él hacía. Pero qué actitud tan equivocada es esta delante de Dios. A Dios no podemos venir nosotros diciéndole las grandes cosas que hacemos, porque al Señor no le agrada ese tipo de actitud. Al Señor le gusta un corazón contrito y humillado. Y dice la palabra de Dios que el Señor nunca va a despreciar un corazón así. Pero este hombre no entendía. Este hombre pensaba que se podía justificar delante de Dios por sus buenas acciones. Pero realmente nadie se puede justificar delante de Dios por sus buenas acciones. Nuestras buenas acciones para Dios, dice la palabra, que son como un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa acciones hechas por cualquier persona con un corazón pecador. Porque el corazón del ser humano es engañoso. Y la motivación que el hombre y la mujer pecadores tienen para hacer sus buenas obras no es realmente el amor puro que Dios está esperando. Seguramente tienen alguna motivación exterior. Pero Dios quiere que el corazón puro, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado, haga obras que agradan a Dios. Ahí hay una gran diferencia. Y no hay ningún esfuerzo humano que pueda al ser humano hacerlo agradable delante de Dios, obtener una justificación, una justicia delante de Dios. El único que hizo la obra para que cada persona pueda obtener la justicia de Dios a través de una vida nueva, un nuevo nacimiento, es Jesucristo. Jesús hizo todas las acciones necesarias. Él hizo la obra suficiente para poder declarar a la humanidad justa. Pero no es a todos, es a aquellos que le reconocen y que creen en Él como Señor y Salvador. Aquellos que vienen a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo sus faltas. Algo que le faltaba a este fariseo. Porque por más perfecto que haya sido ante sus ojos este hombre, por más fiel cumplidor de la ley que él haya sido, no hay ningún ser humano en este mundo que no peque. Y él nunca reconoció eso. Él tuvo un corazón arrogante, sintiéndose superior de los demás. Qué escena tan terrible para él, seguramente muy buena delante de sus ojos. Y él se sentía orgulloso de orar de esa manera. Pero Dios no se agradaba de esa oración. Ahora vemos el otro caso, el publicano, ¿verdad? Dice el versículo 13, el publicano estando lejos, él no se sentía digno siquiera de acercarse a la presencia de Dios. Recordemos que en el templo había el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, las tablas de la ley, ¿verdad? Los candelabros de oro, y donde entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, purificándose. Ese era el lugar santísimo. Luego estaba el lugar santo, donde los sacerdotes normalmente desarrollaban su oficio. Y este fariseo, el fariseo se había acercado al lugar santo, pero dice que el publicano no quería acercarse a la presencia de Dios. Se sentía indigno del Señor, porque él estaba reconociendo su condición de pecador. Y él no sentía, el derecho de acercarse mucho al Señor.
Él quería mantenerse lejos porque él no se sentía digno, ¿verdad? Él no quería alzar la mirada, miren lo que dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él tenía una actitud completamente humilde, a diferencia del fariseo, que él estaba levantando la cara, estaba de pie, mirando al cielo. El publicano agachaba la cabeza y no se sentía digno siquiera de mirar al cielo. Él, en ese momento, él estaba reconociendo y acordándose de sus pecados. Qué importante que una persona que se acerca a Dios, en primer lugar, reconozca que es pecador, que ha pecado, porque todos hemos pecado. Dice la palabra de Dios, el que dice que yo no he cometido pecado es mentiroso. Y la actitud correcta la tuvo este publicano. Humilde, agachó la cabeza, se sentía indigno, acordándose de sus pecados delante de Dios. Y este hombre se dirige a Dios con sinceridad, no como el fariseo. El publicano se dirige a Dios y lo hace con todo su corazón y lo hace con humildad, reconociendo sus faltas delante de Él, ¿verdad? Dice que se golpeaba el pecho en el versículo 13, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él está pidiendo al Señor su compasión, le está pidiendo misericordia, le está diciendo, Señor, que te agrade mi vida, perdona mis pecados. Eso es lo que le estaba diciendo él, lo estaba haciendo con todo su corazón. Él se estaba dirigiendo al Señor y él tiene esta actitud tan buena y tan correcta para acercarse a Dios en oración y tan distinta de la actitud del fariseo. Él se declara abiertamente pecador. Él dice, sé propicio a mí, pecador. Él no está justificando delante de Dios por las buenas acciones que él hizo, tampoco por su cumplimiento de la ley, ¿verdad? Él está reconociendo que es un pecador que está perdido y que necesita la propiciación de Dios. Necesita, y ahí él está hablando, digamos hasta proféticamente, del sacrificio de Cristo en la cruz, que fue el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Él está diciendo que necesita un Salvador. Él está diciendo que sus pecados no le dejan a él tener una relación correcta con Dios y se reconoce como pecador. Pide compasión. ¿Qué diferencia en la oración de este publicano con la oración del fariseo? ¿Verdad? Es muy distinta. Ahora, el punto 3 podemos decir que hay dos resultados distintos de estas oraciones. En primer lugar, dice el versículo 14, que el Señor dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién es este? Bueno, el último que el Señor mencionó fue al publicano. Él está diciendo que el publicano fue a su casa justificado. Qué hermoso, él fue perdonado por Dios. Él hizo la paz con Dios. Logró lo que estuvo buscando y lo que el fariseo pensó que no era necesario. Logró la justificación, la justicia de Dios, el perdón de sus pecados. El fariseo no consideró necesario obtener un perdón de pecados. Él se creía una persona que cumplía la ley y que era perfecta y justa y que no necesitaba el perdón de Dios y que se creía superior a los demás. Pero, sin embargo, el fariseo no fue justificado, ¿verdad? Y acá lo da a entender claramente porque dice que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, el otro, que era el fariseo, no fue justificado. Dios no se agradó de su oración para nada, porque dice la palabra de Dios que cualquiera
que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos ejemplos nos dan las Escrituras de personas que se enorgullecen delante de Dios y se exaltan a sí mismas? Tal vez se creen muy sabios, muy cumplidores de la ley, muy obedientes a Dios, y no son capaces de ver sus debilidades, sus defectos, en resumidas cuentas, sus pecados. No, eso no lo ven. Ellos ven las grandes capacidades que tienen y las exaltan delante de Dios. Gente que se justifica a sí mismo, y el Señor jamás los va a justificar, porque el Señor rechaza a este tipo de gente. Y eso es lo que dice aquí claramente, que cualquiera que se enaltece va a ser humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y este es el caso del publicano, que fue enaltecido, fue exaltado, fue perdonado, fue justificado, mientras que el otro no, porque el otro se justificaba a sí mismo. En cambio, este publicano buscó la justificación que solamente Dios le podía dar, por la fe. Él puso su fe en el Señor. Él abrió su corazón confesando sus pecados, reconociendo su condición de ser indigno delante de Dios, indigno de recibir el amor de Dios y su compasión. Pero sin embargo, fue movido por la fe a buscarla y la obtuvo, porque Él se humilló, ¿verdad? Santiago 4:6 dice lo siguiente: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es otra forma de poder ver lo que estamos diciendo en este versículo 14. Es imposible que una persona soberbia pueda obtener algo de Dios. Primero tienes que quebrantar tu corazón, ¿verdad? Tienes que reconocer que eres pecador, que eres débil y que necesitas del Señor y Salvador, que no puedes caminar en esta tierra correctamente, necesitas la ayuda de Dios, necesitas el perdón del Señor, porque Dios no va a escuchar a los soberbios. Dios los resiste, los rechaza, ¿verdad? Él se mantiene lejos de ellos. Así que si tú quieres encontrarte a Dios, quita ese orgullo de tu corazón, quita esa soberbia, porque el Señor nunca te va a escuchar. En cambio, Él da gracia a los humildes, a aquellos que son como este publicano, que reconocen su necesidad, sus limitaciones, que reconocen que son pecadores y que piden el perdón que solamente el Señor les puede dar. Muy bien, como conclusión podemos decir que la oración debe hacerse con la actitud correcta de mente y corazón. ¿Y cuál es esta actitud correcta? Es con humildad y arrepentimiento. Y son dos condiciones necesarias para la oración, para que la oración sea atendida, para que el Señor no rechace tu oración, para que el Señor te enaltezca. Tú tienes que humillarte y tienes que venir con un corazón arrepentido, porque ya hemos dicho bien claro que Dios resiste a los soberbios. Así que esa es la actitud correcta. Y en segundo lugar, podemos decir que una actitud así hace que Dios escuche tu oración y que la conteste. ¿Y cómo la va a contestar el Señor? El Señor va a traer salvación a tu vida. Él te va a justificar. Porque la palabra de Dios dice que Él a un corazón contrito y humillado nunca va a rechazar el Señor. Aprendamos nosotros a tener la actitud correcta en la oración. La semana pasada vimos de que la oración tiene que ser constante,
permanente, con perseverancia, ¿verdad? Y ahora estamos viendo otra característica de la oración, que la oración debe hacerse con humildad, con arrepentimiento, con transparencia. Y eso el Señor nunca lo va a rechazar. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría para buscar al Señor con la actitud correcta. Sea que lo conozcas, tienes que orar de esta manera, o sea que tú nunca te hayas acercado al Señor con un corazón sincero. Esta es la manera de acercarse a Dios. Esta es la manera con humildad, reconociendo tus fallas, reconociendo tus pecados y con arrepentimiento, con un deseo genuino de cambiar, de dejar todos esos pecados a un lado y venir al Señor para empezar una vida nueva. Y tienes que venir con un corazón de fe y el Señor te va a recibir, Él no te va a rechazar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos en esta hermosa parábola dos ejemplos, Señor, que son tan distintos uno del otro, dos hombres tan diferentes. Y vemos que uno, Señor, fue rechazado y el otro aceptado. Oh, Señor, uno regresó a su casa sin ningún toque del Señor. El otro regresó a su casa con el toque de Dios, completamente cambiado y renovado y justificado para la gloria de Dios. Yo te pido, Señor, que todos aquellos que están escuchando sean animados a venir ante ti con humildad y con arrepentimiento, porque tú nunca vas a rechazar a alguien que venga con esta actitud delante de ti. Oh, gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos estamos viendo y antes los dejo con unos anuncios. Muchas bendiciones. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, oh, aleluya. 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 Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo eres. Va caminando un fariseo hacia el templo para rezar al Dios del cielo, como es su obligación. Mientras camina piensa para sus adentros que es un hombre superior. Gracias, Señor, porque me has hecho tan perfecto. Pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor. Soy muy correcto y cumplo todos los preceptos. Si me comparo, soy mejor. Yo no soy Señor como son los otros hombres que injustos son y también estafadores, mentirosos y ladrones. Rezaba junto al fariseo un publicano, sin atreverse a levantar los ojos por la humillación. Con gran pudor cubría el rostro con sus manos y así decía en su oración: Oh mi Señor, soy pecador, yo no merezco que me perdones, pero te suplico, dame tu perdón. Quisiera ser un hombre bueno, mas no puedo. Oh mi Señor, ten compasión. El buen Dios soy yo,
viéndole tan humillado, perdonó su gran pecado. Le perdonó y olvidó todos sus delitos. Compadecido los borró, después le dio su bendición. Vertió su gracia desde el cielo y lo bendijo. Y al fariseo ignoró. Porque el Señor alza a los que se humillan y da humillación a los orgullosos que se creen muy virtuosos, a esos no los escuchó.